Hola, ¿qué tal? El tema que vamos a tratar son hormonas calcitrópicas. Para empezar vamos a dar una definición de lo que son calcitrópicas. Entendemos por hormonas calcitrópicas aquellas moléculas que van a regular el metabolismo del calcio, van a regular la concentración. En los humanos encontramos principalmente la PTH o hormona paratiroidea, la vitamina D y con una acción antagónica a estas dos encontramos la calcitonina. Estas tres serían las implicadas en el metabolismo del calcio. Vamos a tratar la síntesis de estas moléculas, vamos a tratar su mecanismo de acción y algunos datos importantes acerca de estos iones. No solamente incluiré el calcio, sino también el fosfato por la similitud que maneja en algunos mecanismos. Si bien, empezamos por el calcio. El calcio es un ion implicado en diversos mecanismos, entre ellos encontramos la coagulación. En la coagulación hace parte como el factor 4 de la coagulación. También está implicado en la conducción de impulsos nerviosos, en la conducción de impulsos. También lo vemos implicados en la contracción muscular del músculo liso y del músculo cardíaco. Y bien, las concentraciones de calcio, vamos a hablar de las concentraciones de calcio, vamos a empaparnos un poquito de este tema para luego sí entender el mecanismo de acción, cómo se regula y la síntesis de estas hormonas. Bueno, el calcio está distribuido a nivel extracelular, a nivel intracelular y un gran porcentaje en los huesos como un mecanismo de reservorio de este ion. A nivel extracelular encontramos la más mínima concentración, alrededor del 0.1 del calcio total, del calcio corporal. A nivel intracelular encontramos alrededor del 1% y en los huesos alrededor del 98%. Es el máximo reservorio de calcio que tenemos. Este calcio extracelular, bueno, las concentraciones normales, según Guyton, es de 9.4 miligramos sobre decilitro. Estas concentraciones tienden a estar en un equilibrio o un control demasiado estricto en comparación del fosfato, donde puede variar sin tener alguna implicación fisiológica. Con el calcio lo que tenemos es que esta regulación es bastante estricta, de 9.4. Este calcio en plasma se encuentra un 50%, que es el más importante, como calcio ionizado. Encontramos un 9% unido a algunos otros iones, como es el citrato, por ejemplo, y un 41% unido a proteínas, entre ellas la albúmina. Este es el total de calcio. ¿Cuál nos interesa acá? El calcio ionizado. El calcio ionizado es el que van a sensar ciertas moléculas, ciertos receptores para activar o desactivar ciertos mecanismos. El calcio y el fosfato están alrededor de 1 a 2 milimoles por litro. Están en un rango parecido, por eso los vamos a tratar igual. Si bien con el fosfato, tenemos que el fosfato lo vamos a encontrar de dos formas en el cuerpo humano. Vamos a encontrar un fosfato monocálcico y vamos a encontrar un ácido fosfórico. En la distribución del fosfato, la distribución corporal, tenemos que en el espacio extracelular alrededor del 1%. En el espacio intracelular es alrededor del 14%. Aquí hay una diferencia con el calcio bastante notable. Esto debido a las implicaciones o los requerimientos del fosfato, digamos, con la síntesis de ATP, adenosintrifosfato, la síntesis de ADP, difosfato, y demás moléculas que requieren de este ion. El 85% del fosfato lo encontramos en los huesos. Es el gran porcentaje, es el gran reservorio que tenemos en huesos y a comparación del calcio. En estos hacen parte la composición del hueso, está una matriz ósea y las sales. Las sales hacen parte del 70%.
Entre ellos encontramos los cristales de hidroxiapatita. Es la forma en que unimos estas dos moléculas en forma de unos cristales que son laminares. Estos cristales de hidroxiapatita. Bueno, vamos a anotar la fórmula. La fórmula de la hidroxiapatita. Tenemos calcio, tenemos 10. 4, 6 y tenemos el grupo de hidroxilo 2. Entonces lo vamos a tener principalmente en esta forma. Otros iones que hacen parte de las sales encontramos el magnesio, dentro de los más principales, pero pues no cumple gran relevancia en este tema. Bueno, vamos a hablar un poco de las alteraciones extrasóseas de las concentraciones de calcio. Si bien el fosfato, digamos que una leve aumento o una leve disminución de este no tiene gran implicación fisiológica. Sin embargo, si hay un descenso crónico del fosfato, una hipofosfatemia, vamos a tener que van a haber problemas para la mineralización ósea. Problemas para la mineralización ósea. Esto en casos crónicos. Con el calcio iónico, que es el que está en un 50% y es el que nos va a censar y nos va a controlar más que todo el metabolismo y la secreción del aparato hormona. Entonces vamos a ver que en un estado de hipocalcemia vamos a tener un inicio más rápido del potencial de acción debido a que van a disminuir la concentración de calcio. Por lo tanto, la membrana se va a hacer más permeable al sodio. También tenemos que cuando se disminuye la mitad, más de la mitad de la concentración del calcio, tenemos este signo que es la tetania. En las manos causa un síndrome de tetania en donde va a haber unas contracciones espontáneas. Se llama síndrome en la mano carpopedio o espasmo carpopedio. Es característico cuando la concentración de calcio disminuye a menos de la mitad de lo que debería ser habitualmente. Más o menos la mano del síndrome de carpopedio se haría así. En una hipercalcemia vamos a tener lo opuesto. Vamos que la conducción eléctrica va a ser mucho más lenta. En el corazón vamos a ver un aumento, una disminución del intervalo QT. También vamos a tener en un estado de hipercalcemia vamos a tener una pérdida del apetito. Entre las principales. Entonces, si bien el calcio, cualquier variación de este 9.4 tiene ciertas implicaciones, ya sea si es un aumento o una disminución del mismo, va a tener ciertas implicaciones fisiológicas. Bueno. Dentro de las hormonas que van a regular estas concentraciones de este ion tenemos la PTH o la hormona paratiroidea. Aquí vamos a hablar de la síntesis y de su mecanismo de acción. Para empezar vamos a dar un breve resumen de su anatomía fisiológica. Si bien la PTH es sintetizada en las glándulas paratiroides, nosotros tenemos 3 poblaciones en las glándulas paratiroides. Empecemos con la ubicación de la glándula paratiroides. Si bien la glándula paratiroides está ubicada posterior a la glándula tiroides, son 4 glándulas paratiroides en total las que tenemos. Estas glándulas paratiroides están en los polos superiores
e inferiores de esta glándula tiroides. Dentro de las dimensiones tenemos que estas tienen alrededor de 6 milímetros de longitud, tienen alrededor de 3 milímetros de ancho y tienen 2 milímetros de espesor, más o menos. 2 milímetros de espesor, siendo bien pequeñas. Su aspecto es similar a una grasa parda oscura, son chiquitos. Como datos de estas glándulas, mediante intervenciones quirúrgicas es posible que se estirpe la mitad de estas glándulas. Cuando se estirpa la mitad, no hay una implicación fisiológica. No hay una implicación fisiológica. Pero si sobrepasa la mitad, digamos 3/4 de esta glándula, el paciente puede sufrir una hipocalcemia, pero esta hipocalcemia es transitoria. Es transitoria debido a que estas células, las principales productoras de la paratormona, pueden hipertrofiarse. Los signos empiezan alrededor del tercer día de que el paciente haya perdido más de la mitad de su glándula paratiroides. Bueno, las glándulas paratiroides vamos a encontrar 3 poblaciones celulares. Vamos a encontrar las células principales. Estas células principales son las encargadas de la producción de PTH. Vamos a encontrar unas células oxífilas. Estas están en menor cantidad, pero estas células se cree que son células principales que han sido modificadas y ya no producen PTH. Y también encontramos eritrocitos en esta glándula. Bueno, para la síntesis vamos a tener que... La síntesis se lleva a cabo en las células principales. ¿Dónde se lleva a cabo? Primero vamos a tener una preprohormona, que es una hormona de 110 aminoácidos. Esta preprohormona se va a sintetizar en los ribosomas de la célula principal. Esta preprohormona va a sufrir unas modificaciones y va a sufrir una excisión de aminoácidos en donde va a convertirse en una prohormona con 20 aminoácidos menos. Entonces quedaría con 90 aminoácidos. Esta va a sufrir otras modificaciones en el retículo endoplasmático y va a sufrir el destino y el empaquetamiento en Golgi para así sufrir otra modificación y quedar en 84 aminoácidos. Esta proteína de 84 aminoácidos es la hormona PTH activa, es la que cumple la función hormonal como tal. El peso de esta molécula es alrededor de 9500 Dalton. Existe también como paratormona un remanente o un compuesto de 38 aminoácidos. Este compuesto de 38 aminoácidos tiene actividad PTH y tiene una ventaja a comparación de la PTH como tal, la de 84 aminoácidos. ¿Cuál es la ventaja? Es que su duración en el cuerpo humano antes de su eliminación renal es de horas. En cambio, la hormona PTH podemos tener que su eliminación puede durar minutos. Luego de que esta molécula termina sus modificaciones, es empacada en unas vesículas secretoras para su posterior liberación. Esta liberación se da cuando a nivel de la membrana se sensa una disminución de calcio. Es decir, que esta hormona trabaja inversamente proporcional a la concentración de calcio. Si hay una disminución de calcio, hay un aumento de esta secreción. Entonces hay una disminución de calcio y hay un aumento de la secreción de la PTH. Bueno, ahora vamos a hablar de los mecanismos de acción de la paratormona. Principalmente son 3 mecanismos de acción, los cumple en lugares distintos. El primer mecanismo va a ser incrementar la absorción de calcio a nivel intestinal. El segundo mecanismo va a ser disminuir la excreción renal de este ion. Y el tercer mecanismo es un intercambio de estos gases, de estos iones, a través de
de un sistema de membranas osteocíticas en donde saldría al espacio extracelular estos iones. Ok, entonces a nivel renal tenemos que disminuye la excreción de calcio a nivel de las partes distales, el túbulo distal y los colectores. Asimismo, el aparato hormona también va a aumentar la excreción de fosfato, pero pues en el tubo proximal, es decir, aquí tiene una relación a la inversa. En la resorción ósea tenemos que va a haber una respuesta rápida, cuando hablamos de rápida, minutos a horas, y cuando hablamos de la segunda respuesta, que es una respuesta lenta, nos referimos a días o a semanas. En esta es protagonista los osteoclastos, una proliferación de los osteoclastos debido a una serie de señales que se llevan a cabo entre estas células. ¿Pero cómo se llevan a cabo? Si bien la PTH trabaja en conjunto con la vitamina D3 activa, es decir, con la 1.25 dihidroxicolecalciferol. Estas dos trabajan en conjunto. ¿Y cómo sería su mecanismo de acción? Entonces, la PTH se va a unir a un receptor que no está en los osteoclastos, está en los osteoblastos. Este receptor induce la formación del activador del receptor del ligando B, el cual se va a acoplar con un receptor que hay en los preosteoclastos. Es decir, la PTH se une a los osteoblastos. Su interacción positiva sería la proliferación en estos osteoblastos de RANKL o el receptor ligando B del factor nuclear K. Este receptor se va a acoplar a su ligando B que está en los osteoclastos. Al acoplarse, envía señales para que este proosteoclasto se diferencie en un osteoclasto y pueda hacer la remuneración ósea. También existe otro mecanismo al unirse este PTH y es provocar la liberación del factor estimulador de colonias de macrófagos, del factor estimulador estimulador de colonias de macrófagos, el cual este estimulador va a aumentar la proliferación de macrófagos para que contribuyan con el proceso. Hay un efecto negativo que tienen los osteoblastos, en el cual producen el factor inhibidor de osteoclastogenia, que es el OPG, es esta molécula de acá. Esta molécula se une al receptor del preosteoclasto, impidiendo la interacción con RNKL. Al impedir la interacción no va a haber una diferenciación de prosteoclastos a osteoclastos, lo cual va a ser un efecto inhibitorio. Hay un equilibrio entre RANK y la OPG. Este equilibrio lo media la vitamina D3 activa, la PTH, y además de esto los glucocorticoides también. Los glucocorticoides también tienen ese efecto. Y los estrógenos hormonales, ellos lo que hacen es aumentar en sí la OPG, impidiendo la unión. Por lo tanto, vamos a tener esto generalmente se da en cáncer entonces vamos a ver que hay un equilibrio entre esta inhibidor de osteoclastogenia y la interacción de RNKL con los receptores. Entonces, estos equilibrios los controlan los osteoclastos. Luego de estas señales, los preosteoclastos se diferencian en osteoclastos. Ya sabemos que los osteoclastos son células multinucleadas.
el cual estas células lo que van a hacer van a hacer emitir proyecciones formando el borde fruncido, este borde fruncido se llama así, y luego posteriormente van a liberar desde los lisosomas enzimas proteolíticas y desde las mitocondrias y vesículas vesículas de secreción van a secretar ácido láctico y ácido cítrico. Estas enzimas producidas por las lisosomas proteolíticos van a degradar la matriz ósea y las sales van a ser degradadas por los ácidos que son emitidos por las vesículas secretarias. Entonces, de esta forma los osteoclastos contribuyen a la liberación de todos estos cristales de hidroxiapatita que posteriormente y la liberación de calcio se va a tener en cuenta. Bueno, con la resorción rápida vamos a tener una osteólisis en donde normalmente vamos a pensar que los osteocistos y los osteoblastos participan en la mineralización ósea, pero ellos también ejercen un efecto contrario en un sistema de membranas osteocíticas en el cual ellos se conectan y cuando reciben señales de la PTH, al estar en una interacción continua célula con célula, van a liberar todos estos iones, los cuales van a atravesar el sistema de membranas y van a llegar también al espacio extracelular. De esta forma, las células, estos iones van a salir al espacio extracelular y de esta forma pues se va a neutralizar o a recompensar la concentración de calcio pues dependiendo. Bueno, a nivel intestinal vamos a tener que la PTH va a estimular la absorción, va a aumentar la absorción de calcio. Aunque su efecto más importante está en el hueso, también contribuye a nivel intestinal, pues aumentando la absorción de calcio. Esto es muy importante y está potencializado por la vitamina D3 más o menos en un 35% más. Es decir, que la vitamina D3 va a potencializar en un 35%, D3 activa, en un 35% más la absorción de este ion de calcio. Ese es como el efecto en el tubo intestinal. Bueno, al igual que la de calcio, también la de fosfato. Calcio y fosfato. Ok, bueno, ahora vamos a tratar la otra vitamina implicada en el metabolismo del calcio, la cual es la vitamina D, principalmente la vitamina D activa, es decir, la 1.25 dihidroxicolecalciferol. Esta vitamina D3 la sintetizamos a partir de los rayos UV, es decir, que nosotros hacemos en parte un proceso de fotosíntesis. Pero ¿cómo se lleva a cabo este proceso de síntesis? Si bien en la piel tenemos colecalciferol, es derivado de esteroles que conviven allí. Estos, mediante la enzima 7-deshidrocolecalciferol, más la estimulación de los rayos UV, producen 25 hidroxicolecalciferol. Esto se lleva a cabo en el hígado. Hay alimentos que contienen colecalciferol. Cuando estos alimentos hay unas variaciones en esta molécula, pero estas variaciones como tal no afectan la función. Es variaciones atómicas pequeñas. En pacientes que tienen un lapso de tiempo en donde no reciben rayos UV, principalmente tipo A, se les recomienda el suministro de vitamina D3 vía oral mediante medicamentos. Ok. Luego en el hígado vamos a tener el 25 hidroxicolecalciferol. Esta 25 hidroxicolecalciferol se almacena por semanas. Puede durar un almacenaje por semanas en esta forma, como mecanismo de reservorio.
También está limitada en el hígado limita impidiendo una síntesis muy activa de vitamina D3. Entonces el hígado también tiene un ente de control con esta hormona. En el riñón se lleva a cabo la última modificación y en el cual es transformarla en 1.25 dihidroxicolecalciferol, es decir que se va a agregar en el carbono 1 el otro grupo hidroxilo, teniendo uno en el 1 y en el carbono 25. Esto a nivel renal. El calcio, vamos a ver las implicaciones del calcio. Bueno, un aumento de la concentración de calcio suprime a la PTH, ¿verdad? Entonces la PTH lo que hace es que la 25 hidroxicolecalciferol se convierta en 24-25 dihidroxicolecalciferol, la cual no es activa. De esta forma se va a regular para que no haya un exceso de esta hormona. Cuando hay una disminución de la PTH, se aumenta la conversión a 1.25 dihidroxicolecalciferol. Esta hormona tiene suma importancia, de las cuales destacamos que a nivel intestinal aumenta en un 35% la absorción de calcio. A nivel renal va a estimular la síntesis de unas proteínas, a nivel intestinal, perdón, lo hace mediante la síntesis de unas proteínas, las cuales hablaré en la siguiente. Bueno, en cuanto al mecanismo de acción de la vitamina D, de la 1.25 dihidroxicolecalciferol, tenemos que va a aumentar la concentración extracelular de calcio y fosfato en 3 órganos principales, en los cuales tenemos el hueso, también tenemos que a nivel renal y a nivel intestinal. Si bien, ¿cómo realiza este proceso? La vitamina D3 tiene su receptor en casi todos los núcleos de todas las células. Este receptor se une a un receptor retinoide X. La finalidad de esta unión del receptor retinoide X y el receptor de la D3 está en que a este receptor se le va a unir el ADN para así iniciar el proceso de transcripción de una proteína. Esta proteína es la encargada de potencializar la absorción de calcio. Esta proteína es la calvindina. Entonces su efecto está en el núcleo, produciendo la transcripción de calvindina. Pero ¿cuál es el efecto de la calvindina? La calvindina es la proteína fijadora de calcio en las células epiteliales. Esta proteína lo que hace es permitir el paso al citoplasma de este calcio. Luego de que esté el calcio dentro del citoplasma, pasa a través de difusión por la membrana vasolateral hasta llegar a torrente sanguíneo. Luego de que llegue a torrente sanguíneo, pues de esta manera va a optimizar la absorción. Hay otras 2 proteínas que se pueden sintetizar a partir de la unión de la vitamina D. Una es la adenosina trifosfatada y otra es la fosfatasa alcalina. Estas 2 también ayudan a la absorción de fosfato y de calcio. O sea que estas 2 también van a contribuir con la absorción de calcio. Quiero contribuir también unos datos que me parecen importantes acerca de este mecanismo. Bueno, el primero es que sin vitamina D3, la acción de la PTH es prácticamente nula. Es nula o es muy escasa. O sea, sin D3
la PTH no funciona. La segunda es que administrar vitamina D3 en cantidades extremas va a producir la resorción del hueso patológica. Y el tercer dato que quiero complementar es que se cree que la 1.25 dihidroxi aumenta el transporte de calcio en las membranas celulares. Por último, vamos a hablar de la calcitonina. Como generalidades, vamos a tratar que es una hormona peptídica. Esta hormona tiene aproximadamente 32 aminoácidos. Son aproximadamente 32 aminoácidos y su peso es aproximadamente 3400 Dalton. Hablando de su función, vemos que esta desempeña una función antagónica a la D3, a la vitamina D y a la PTH. Es decir, que si estas van a aumentar las concentraciones de calcio, la calcitonina lo que va a hacer es el efecto contrario, disminuir las concentraciones de este calcio. Bueno, en cuanto a la síntesis de la calcitonina, tenemos que se lleva a cabo no en las glándulas paratiroides como la PTH, sino en la glándula tiroides. Exactamente, son sintetizadas por una población celular que son las células parafoliculares. Estas células también reciben el nombre de células C y constituyen nada más el 0.1% de total de la glándula. Estas células están situadas en el líquido intersticial entre los folículos de la tiroides, de la glándula. ¿De cuál glándula? De la glándula tiroides. Bueno, tenemos que un incremento del aproximadamente el 10% de la concentración de calcio activaría la síntesis y secreción de esta hormona. Entonces tenemos que, si bien hay un aumento, el rango normal es de 4 miligramos por decilitro, la concentración de calcio, si hay un aumento del 10% de esta, vamos a tener que ya ver la síntesis de esta hormona. Esta hormona es antagónica a la PTH y a la D3, y a diferencia de ella se sintetiza en la glándula tiroides por las células parafoliculares o células C. Hablando del efecto, vemos que la calcitonina va a tener un efecto prolongado y va a tener un efecto inmediato. Dentro del efecto inmediato va a disminuir la actividad de los osteoclastos. Ese es su principal efecto. También va a disminuir el paso de iones por la membrana osteocítica. Entonces ya no va a haber este paso de iones a través hacia el espacio extracelular. Por lo tanto, va a disminuir la concentración de calcio. Bueno, en el efecto prolongado tenemos que detiene la proliferación de osteoclastos. Pues al no haber estos osteoclastos, por lo tanto no se va a ver la remodelación ósea y no vamos a tener esta liberación de estos cristales de hidroxiapatita también.
Y también va a haber la disminución de la población de osteoblastos. ¿Esto en qué influye? En que el receptor para la PTH está en los osteoblastos y no en los osteoclastos. Entonces, al no haber esto, pues no va a haber un receptor para esta PTH. Entonces, por lo tanto, también este sería su otro efecto. Bueno, eso es todo. Durante la explicación utilicé Guyton, la fisiología de Guyton, la fisiología de Boron, para basarme en la síntesis y la elaboración de este trabajo. Muchas gracias.